Y hola gente de YouTube, aquí G749 en un nuevo video. Y continuando la maldita persecución de este maldito pelón insensato. Y bueno, espero que todavía tenga espacio en el disco duro para grabar, porque al parecer lo tenía maldita sea saturado. Y espero poder... maldito ahorita vas a ver. Saca la maldita arma, Cole. Saca el arma. Saca el arma. Y brincamos. Y volvemos a brincar la barda. Y los vecinos siguen con la maldita música. Entonces, bueno. Uf. Lo que sí, esto está muy movido. Maldita sea. Espérenme. Aquí el güey me va a dar un... Parece que estamos a nuestras anchas. Ok, pues déjate venir, tío. Ok. Ok, Cole, vamos. Eso. Maldita sea. Ya estuvo bueno, maldita sea. A mí nadie me toca. Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? ¿Hiciste atletismo en el instituto? Pues sí, me ayudaste desde mucho, maldito. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill 10, Franklin 8, Weiss 8, Donahoe 6, Kowalski 6, Hudson 5, Kelso 2. ¿Es estadounidense o es Donahoe 8, Franklin polaco? 7, ¿Qué mierda es? Merrill 6, Kowalski 6, Weiss 5, Hudson 5, Kelso 1. Candidate Kelso. Aspirante Kelson. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office now. Sé que el güey lo hicieron oficial y no quería ser oficial, al parecer. Digo, eso es lo que parece. Y bueno, creo que esta onda de estar dejando los gameplays en 15 minutos no me está favoreciendo mucho, que digamos. Así que en el próximo video pues ya lo haré un poco más largo. Y da igual, bueno, terminaré ahora el gameplay en donde me quede, en donde me tenga que quedar. For every cop, there's the case that makes you, gives you that leg up, gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, and get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Uf, vámonos, querida, vámonos a la tizna. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. ¿Qué son unos imbéciles? Ok. Pues bueno. Everybody stay back. Let us do our job. Broad daylight. Ahí brilló a una mamada en el suelo. Y bueno. O sea, lo que sí no entiendo es... se supone que tengo los gráficos al máximo y no me gusta cómo se ve la textura. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Y... jejeje, Cole. Ya le andaba buscando otra cosa. Ok. Name Galleta. ¿Galleta? Nombre C.
Galleta. Apartamento 5. Pagos realizados. Número de recibo. Cantidad recibido por P. Martin. De Martin. Ok, pues yo creo que el Martin tuvo algo que ver. Número de resguardos. Si la mercancía no se paga por completo, se recoge hasta el día. Volverá a ponerse a la venta. Ok. A no ser que se realice algún acuerdo especial. Resguardo de plazo. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Del Bank of Arcadia. Ok, pues vámonos. Ay, y yo vi que brilló una mamá. Así con cuidado, a huevo. Esta mierda era lo que estaba brillando. Shell casings. Parecen del 32. Ok. Pues continuamos. A ver, ¿alguien vio algo? Ok, aquí yo sí estoy viendo algo. Que es en la papelera. Pues los matan y dejan la puñetera pistola cerca. O sea, ¿quién se le ocurre? FN Browning. Número de serie 101138. Habrá que mirar una armería. Okay. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Hasta un par de manzanas, sí. Bueno. Sí, o sea, huevo, le brinca. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. Ok, sí, ¿qué viste, carnal? Habla con la gente para obtener pistas e indicios y datos. Ok. Pues sí, yo hablo, pero Sir, no I'm dice Officer nada. Phelps. What exactly did you see? ¿Qué ha I visto? heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe Vi que store. la chica entraba en la zapatería. Ok, entraba en la zapatería. Speak to the witness before homicide arrives, Desde que llegó un Phelps. homicidio, If you think Phelps. she's lying, don't be afraid to Básicamente get aprieta forced las clavijas verbally, of de course. palabra. Claro. Don't accuse her of anything No without acuses proof. nada sin Lawyers love that pruebas. shit. Los abogados And if les you're encanta sure eso. she's straight up, try the ¿Es la general verdad? approach. Bebe See what you can buenas. coax out of ¿Qué her. puedes sacar? Ok. Don't you people have anything Y better bueno. to do? Otra de las cosas que sí que no se puede interactuar I'm Officer demasiado Phelps, con miss. I'm here about the shooting. objetos, vaya, como tiendas o cafeterías o He was my X, boss. cualquier cosa. Mr. Gage. Mr. Gage's Gage, su first nombre name. de pila. Everett. Everett. And you are? Galleta. Galleta. Clovis Clovis Galleta. Galleta. Relato de la testigo. La libreta se usa en los interrogatorios. Los datos de testigo figuran en la izquierda. Clovis Galleta. Ok, la pregunta está a la derecha. Este asunto implicado. Me recuerda a la maldita película. You Ok. think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. Fui. I was in a Estaba- store when Mr. Gage, my que boss, que había bursts tardado in yelling demasiado. that I'm late on my lunch. And? Y We came back. volvimos. I was angry. Estaba enfadada. I walked E in iba front. adelante. I heard shots. Oí los tiros, I me turned volví y vi caer al Saw señor Mr. Gage Cage. fall. Al señor Cage. Tienes que jugar si dice o no la verdad. Si crees que el testigo miente tienes pruebas, selecciona mentira para acusar a un testigo de mentir. Tendrás que presentar pruebas. Pulsa 3 para acusar al testigo de mentir. Ok. Pues lo You're acusamos. lying, Miss Galetta. Miente, You know what señora happened Galleta. and why. Ah, señorita, You're perdón. going to tell me. There's nothing to tell. I've No done he hecho nothing nada wrong. malo. How can ¿Cómo you va a prove demostrar different? lo contrario? Y sí, pues como mierdas demuestra. Selecciona la prueba de libertad que desvela la mentira. Resguardo de plazo. Ah, ok. Your pearl earrings, Miss Los Galetta. pendientes de pelas, You've been señorita, paying for them llevan for a un whole año year. pagándolos. Stop lying. Deje de Tell me mentir, what dígame happened qué at the pasó en la Oh maldita God! pollería. I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing Será the por murder obstáculos la investigación de un Mr. asesino. Kalu. O sea, le vale madre el güey tirado allá enfrente. Las malditas He joyas runs son the lo que le jewelry interesa. store. He's showing me a Un reloj lovely precioso watch. cuando entró el señor Mr. Gage Cage. bursts in. Mr. Kalu Se gets enfadó very mucho con el angry señor with Cage. Mr. Gage, and they start yelling at each other. Empezaron a Mr. gritar. Gage El señor tells me dijo que that todo all lo the que things in the store are junk. era para una nickel-plated, chatarra made in niquelada Japan. japonesa.
and yells at me to get back to work. Que volviera a trabajar. We get back here, Pasa, te pago, and I hear a maldita. loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. Sufrir It looks mucho. very painful. Ok, posible sospechoso. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. El señor Mr. Cubo está muy Cullen looked enfadado very y no angry. paró de He kept disparar. firing the gun. Sigue He kept apretando el pulling the gatillo. trigger. He threw the gun in a bin and turned El and walked papelera away. se largó. Si piensas que el testigo miente pero no tienes pruebas, selecciona duda. Pulsa 2 para considerar la declaración dudosa. Ok. You're making Dudo. me angry, Miss Galetta. Me Is that estoy what you want? cabreando. Sí, yo también. Cita sea. Di la verdad. Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Odio a los Jews. judíos. A lot Mucha of gente people lo hace. do. Yo no tengo la It's not culpa que my fault tuviera if he has cosas nice bonitas. No, pero me tienes que decir la maldita How many verdad. shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were Fueron so many. estruendosos. Bueno, sí They were está so a contar loud. cuántos disparos fueron, pero ahí había casquillos y no los puedes contar. Si crees que el testigo dice la verdad, selecciona verdad. Está bueno. Pues, verdad. Oh, perdón. Todavía no. Pues bueno. I need you to concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Hubo un estallido, Well, there was luego otro, y one a bang. continuación otros 3, And then juntos, another. 5. And then 3 very quickly, close together. 5. 5. Ok, Thank you for your me help. largo. ma'am. Been very brave. We'll need you to make a formal Necesito que haga statement una about declaración what formal sobre lo que ocurrió, Does that mean señorita. I can Que still significa que no collect my- puedo recoger mis... My. Sí, agente, Never mind. declararé. Sí, Yes, officer, I'll make a statement. estúpida. O sea, ¿qué te pasa? Tu jefe está teniendo allá afuera. ¿Cómo mierda vas a sacar los brillantes? La joyería. Ok. We have the murder weapon. Tenemos el arma homicida. El asesino de la chica lo vio todo. Y el asesino Killer trabaja en works una at a jewelry joyería store llamada called Hartfield. That's a Herfield. couple of blocks from here. Está un par de Thinking what manzanas. I'm ¿Piensas lo thinking? mismo que yo? Sí, que vamos Hey. por el maldito. Maintain the perimeter. Vamos por el... Ok, pues terminaremos este caso. Da igual cuánto me tarde el maldito copyright, me importa un bledo. Entonces, bueno, pues vamos para allá. Ok, primero yo creo que deberíamos ir a la armería para que, bueno, muévete, muévete, tío. O sea, maldito atascadero de mierda. Ahí todavía te bajas en plan. ¿En qué maldito plan se baja? O sea, ¿y en dónde mierda está? Bueno, supone que ahorita voy a la armería. Digo, eso se supone. Y este imbécil se me cierra el paso. Oh, qué bello. Y muévanse, zorras. Shit. Oh. Eso es lo que pasa, o sea, ya ven, la policía ha jurado proteger a los ciudadanos de Los Ángeles y hacerles daño causará que no sé qué Mauser y da igual. Bueno, entonces pues en fin, estoy a punto de cargármela, o no sé si me la cargué la pobre señora que iba cruzando. Señorita, señorita, o sea, es que en serio, o sea, están viendo que voy con este maldito cacharro. Eso, me voy a ir aquí a medias, igual si pasa el tranvía, da igual. Entonces bueno, ahí está. Flexon Goods Export. Si estos güeyes venden armas por mayoría, los malditos gringos, ¿qué les pasa? Armería, 14 agentes, ¿en qué puedo servirles? Officers Phelps and Dunn, Entonces, sir. necesito que localice un número de We need you to serie. trace a serial number. Sure.
Por supuesto, marca y modelo. FN Browning, model 1922. The Número de serie 01138. No la vendí a los europeos, les encanta, pero aquí se ve muy poco. Remember the owner? Yeah. Calu. Edgar Calu was his name. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here pero for me la cleaning trajo para anyway. que la limpiase y luego compró una caja de balas y se fue. You know where we can find Mr. ¿Sabe dónde puede Told me he was on encontrar? his lunch break. Que se descanso. Said Para he worked at que Hartfield trabajaba en jewelry store just up la on Broadway. joyería de la calle Broadway. Ok. Arma homicida revisada. A huevo. Pues nos vamos. Súbete, compadre. Y perdón, no marqué el maldito los lugares. Entonces, bueno, ya está armería, joyería, fijar destino, el GPS de aquel entonces, yo creo que era la maldita libreta. Y bueno, pero como ven, los escenarios están muy bien ambientados. De eso no hay ninguna queja que decir. Vehículos, todo está muy bien ambientado. Broadway, ok, esta es la calle de Broadway, avenida o calle, da igual. Entonces, bueno, pues vamos por el maldito sujeto. Blue Jazz, cargando. Joyería Hertfeld. Ok, pues pasamos. Y hijo, ven para acá. Sí, mira. Officer Cole Phelps, are you Edgar Calu? No. Mr. Señor Calu Calu is está en la out otra back. hacienda. He said he'd Que lie tenía down. que echarse un rato. I'll buzz him for you. Le avisaré. Sí, claro. ¿Sabes? Y yo nací ayer. ¿A dónde crees que vas? Go, Cole, go! Hurry, officer. He's getting away. ¿Qué me quiso decir ese güey o qué? ¿Qué pedo? Oh, maldita sea. ¿Por qué no te detienes? Aquí se puede sacar el arma. Detente, maldita sea. ¿En serio? O sea, que no respetas la autoridad. ¿Qué te pasa? Tiros al aire. Las patas. Phillips o Gordo, no sé cómo mierda se llama el maldito policía. Too late, Calu. So you're the first in this family born without a tail. Heavens to Betsy, I have never. Corre como si... Eso, vamos, venga. Ya lo tengo. Ah, vamos. Vamos para allá. Y el otro güey corre. No tiene ni puñetera idea. Y este güey parece que lleva... ¿En serio? Es que parece que lleva malditos ruedas en los zapatos. Que te mato. A huevo. Mira, ¿ves lo que provocas? Mataste a una señorita. Mereces un... Ah, no, se golpeó, pero da igual. Y... Mi compañero, bien, gracias. O sea, ese güey le valió madre. Y bueno, pues yo creo que fue el fin del caso. El caso supone que la diferencia entre el éxito y el fracaso. El que no resuelve, el que no te deja dormir. El que te asco, come dentro y arruina tu matrimonio. Que parece mentiras y la los polis cuando pasan a su lado. El caso que jamás quieres hablar. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who knocked down Malefactor from shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber. A man of iniciativa. How would you like a chance at Me gustaría tener la oportunidad de blindar la espada de la justicia. Contra ese hombre. ¿Me está pidiendo que lo interrogue, señor? Phillips. Ah, se llama Phillips o Phillips. No sé.
Nunca puede pronunciar los malditos nombres. Yo lo voy a llamar Cole. Aunque se llame Pills, yo lo voy a llamar Cole a Pills. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young folks. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to attain the latter. Para conseguir eso último. How are you feeling, lad? ¿Qué tal está? Fine, sir. Bien, señor. Muy bien. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young folks. Joven Fils. This is your chance. Su oportunidad. No me falle. No lo haré. Ok. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. Quiero ver a mi abogado. El abogado no le servirá de nada, señor Calou. Con sangre fría y va a pagarlo caro. Discusión con Cage. Y la chica hasta la zapatería y le metió 5 balazos por la espalda. Gage was a bastard. Era un cerdo. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Nada que ver. No tenía nada que ver. Y la carita que pone de ¿sabes? Pff. Yo no hice nada. Maldito imbécil. Oh. Mientes. Mientes, maldita sea, mientes. You can't prove anything. No puede demostrarlo. Claro que puedo. ¿Dónde está? Aquí está. Sospechoso identificado. Ok. We know all about the argument. Escalera made a statement. Ahí está declarado. You're counting on the girl? You think her testimony is going to stand up in court? Pero claro que sí. En la cámara de gas. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to móvil buy. Religioso. Posible móvil religioso. Ok. Let's change the subject. Cambiamos de tema. Asking for Yom Kippur, Mr. Kalou? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalou. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalou. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalou? I don't know what you're talking about. No sé de qué habla. Qué hijo de la... O sea, sí sabes, güey, pero esa parte sí no sé, así que no me voy a arriesgar. Y esto es para eliminar respuestas. Y aquí, señores, si usas con cuidado tus intuiciones, dice... Próxima recompensa de rango, un punto de no sé qué mamada, y bueno, da igual. Preguntar a la comunidad, eliminar una respuesta. Vamos a preguntar a la comunidad. Duda. Ah, ok. Entonces, bueno, duda. Izquierdista. ¿Cómo se atreve a insultarme? Why did you do it, Mr. Kalou? Señor Kalou. Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalou, I'm charging you with the first-degree murder of Everett primer grado de Everett Cage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. Por asesinato en segundo grado. God have mercy on que Dios se apiade de usted, Señor. Se quedó como en plan de qué imbécil soy. Qué imbécil soy. Magistral agente Pills. Porque esa gente. Porque esa gente. ¿Qué? Porque esa gente raso. Ay, güey, no le leí bien. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boy. Muchacho. But here's a piece of advice. Pero le recomiendo que se compre 2 trajes y los planche. Los va a necesitar. A huevo, me ascendieron. A huevo. Ok. Y bueno, pues hasta aquí con el video. Da igual, ya este último. Ya acabó el maldito caso. Y bueno. Departamento de Policía de Los Ángeles. Informes de aptitud. Dice: el agente demuestra técnicas de investigación sólida. A huevo. Destreza con las armas, pues más o menos esa madre sí. Plena condición física. Agudez en el interrogatorio. Ok, señores, pues hasta aquí con el video.
Y bueno, no olviden comentar, suscribirse al canal y darle un like a este video, por favor. Muchas gracias. Y si no han visto los demás videos, se los dejaré en la descripción para que vayan y los chequen. Y bueno, si me ayudan, de verdad, sí me van a ayudar demasiado si me apoyan con un like. Y bueno, pues nos vemos en el próximo gameplay. Hasta la próxima.